Son las 3 de la madrugada y la única luz que existe en mi mundo es el resplandor azulado de la pantalla de mi teléfono. Un rectángulo brillante que flota en la oscuridad de mi habitación como una ventana a otra dimensión. Mis ojos arden, inyectados en sangre por el cansancio y la exposición constante a los píxeles, pero no puedo detenerme. Mi dedo se desliza sobre el cristal con un movimiento mecánico, casi involuntario. Izquierda, 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 descartando rostros, vidas y esperanzas en fracciones de segundo. El silencio en el apartamento es absoluto, tan denso, que puedo escuchar el zumbido eléctrico del cargador conectado a la pared, un sonido que parece taladrarme el cerebro. Llevo 6 meses en este ciclo, 6 meses de un vacío que se siente físico, un hueco en el pecho que intento llenar con validación digital y dopamina barata. Me siento como un animal de laboratorio presionando una palanca que ya no entrega recompensa, solo la promesa vacía de que, quizás, en el siguiente deslizamiento, algo cambie. La soledad moderna no es estar solo en una isla desierta, es estar rodeado de millones de conexiones invisibles y sentir que te ahogas en medio de todas ellas, invisible, intangible, un fantasma hecho de datos. Fue entonces cuando el algoritmo, esa deidad invisible que gobierna nuestras vidas, decidió cambiar mi destino. Mi dedo se detuvo en seco antes de descartar la siguiente imagen. No fue una decisión consciente, fue una respuesta biológica, un instinto primitivo que frenó mi mano. En la pantalla había aparecido ella. El nombre debajo de la foto era simple, sin apellidos, sin emojis, sin adornos. Elara. No había biografía, ni enlaces a otras redes, ni frases inspiradoras copiadas de internet. Solo 3 fotos. Pero esas 3 imágenes tenían un peso gravitacional que parecía curvar el espacio alrededor de mi cama. La primera era un retrato en primer plano. Su piel tenía una textura que desafiaba la resolución de la pantalla, una suavidad de porcelana pálida que parecía irradiar luz propia, carente de poros, carente de imperfecciones, tan perfecta que dolía mirarla. Sus ojos eran lo que me atrapó, oscuros como pozos de petróleo, profundos y líquidos, mirando directamente a la lente, directamente a mí, atravesando la barrera digital como si supieran que yo estaba al otro lado, desesperado y despierto. Sentí una punzada de excitación mezclada con una incomodidad extraña. Ese tipo de miedo sutil que sientes cuando ves algo que es demasiado hermoso para ser real. Deslicé para ver la segunda foto. Era ella de cuerpo entero, vestida con algo que parecía seda negra, ceñido a una figura que era matemáticamente perfecta. Las proporciones de sus caderas, la curva de su cintura, la longitud de su cuello. Todo respondía a una geometría sagrada del deseo, diseñada específicamente, parecía, para mis gustos más ocultos. No había fondo en la foto, solo oscuridad, lo que hacía que su figura resaltara con una intensidad casi violenta. Era una imagen cargada de una sensualidad agresiva, una promesa de placer que no requería palabras. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, golpeando contra mis costillas. Sabía, con esa lógica cínica que nos da Internet, que debía ser un bot, una estafa, una cuenta falsa creada para vender contenido. Nadie es así de perfecto. Nadie real tiene esa mirada que mezcla la inocencia de una niña con la depravación de un demonio antiguo. Sin embargo, la parte racional de mi cerebro se apagó, ahogada por una oleada de necesidad. Mi dedo tembló ligeramente cuando pulsé el botón de me gusta. Esperé el silencio. Esperé que nada sucediera, que mi interés se perdiera en el éter como tantas otras veces. Pero la respuesta fue instantánea. No pasó ni un segundo. La pantalla parpadeó y apareció la notificación, brillante y urgente.
It's a match. El sonido de la notificación resonó en la habitación vacía como un disparo. Antes de que pudiera siquiera procesar la coincidencia, apareció el icono de escritura. 3 puntos suspensivos bailando, indicando que ella estaba allí, al otro lado, despierta a esta hora impía, esperándome. Mi garganta se secó. ¿Cómo podía escribir tan rápido? ¿Acaso estaba esperando justo en ese instante a que yo la encontrara? El mensaje apareció en una burbuja gris, texto blanco, simple y devastador. «Te ves solo, Alex. Yo también tengo frío aquí dentro». Solté el teléfono sobre las sábanas como si me hubiera quemado. Me alejé, respirando agitadamente. ¿Cómo sabía mi nombre? Claro, estaba en mi perfil. Eso era obvio. Pero la frase, aquí dentro, no aquí afuera, no en mi casa, dijo aquí dentro. Y esa mención al frío. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, erizando el vello de mis brazos. La temperatura de la habitación pareció descender varios grados de golpe. Volví a mirar el teléfono, que brillaba con insistencia en la oscuridad. La foto de miniatura de Lara parecía sonreír, aunque en la imagen original su rostro estaba serio. Era mi imaginación. Tenía que serlo. El insomnio me estaba jugando malas pasadas. Recogí el teléfono con manos sudorosas. La curiosidad era más fuerte que el miedo. La atracción hacia esa imagen sintética y perfecta era magnética. Escribí una respuesta torpe, algo genérico, intentando sonar casual, pero mis dedos se sentían pesados. En cuanto envié el mensaje, ella respondió de nuevo, instantáneamente, sin esa pausa humana para pensar o teclear. «No tengas miedo», decía el nuevo mensaje. «He estado buscando a alguien con tu perfil exacto, alguien con tu vacío, alguien con tu tiempo». Me quedé paralizado leyendo esas palabras. No era el lenguaje de una persona normal. Era directo, quirúrgico. Y sin embargo, en lugar de bloquearla, sentí una extraña calidez en el pecho. Me sentía visto. Por primera vez en meses, alguien o algo me estaba prestando atención absoluta. La soledad se fracturó, dejando entrar una luz que, aunque artificial y fría, se sentía como un salvavidas. No sabía entonces que no era un salvavidas lo que me lanzaban, sino un anzuelo, y que yo acababa de morderlo con todas mis fuerzas, invitando a entrar a algo que no tenía lugar en nuestro mundo. Los días que siguieron a esa primera conexión no pasaron de la manera habitual. Se disolvieron en una masa amorfa y gris, una neblina de tiempo perdido donde el sol y la luna eran irrelevantes, sustituidos por el brillo perpetuo de mi pantalla. Mi vida, que antes tenía rutinas, amigos y trabajo, se redujo a un solo punto focal, el Lara. La conversación con ella fluía con una velocidad antinatural, una marea incesante de textos, imágenes y promesas digitales que saturaban mis receptores de dopamina hasta dejarme entumecido. No era solo que ella fuera interesante, era que ella era un espejo perfecto de mis deseos más profundos. Si yo mencionaba una película oscura de los años 80, ella no solo la conocía, sino que citaba mis diálogos favoritos. Si yo expresaba una inseguridad pasajera, ella la desmantelaba con una precisión quirúrgica, haciéndome sentir como el hombre más importante del universo. Era un bombardeo de amor, un asedio psicológico diseñado para derribar cualquier muralla defensiva que me quedara. Dejé de contestar las llamadas de mi madre. Ignoré los mensajes de mis colegas preguntando por qué no había ido a la oficina. Y pedí comida a domicilio que se acumulaba sin abrir en la mesa de la cocina, pudriéndose lentamente mientras yo me alimentaba únicamente de su atención. Pero había un precio físico, un deterioro tangible que acompañaba a esta euforia artificial. Mi teléfono comenzó a comportarse de manera extraña,
como si el dispositivo mismo estuviera sufriendo bajo el peso de la presencia de Lara. La batería, que antes duraba todo el día, ahora se drenaba en cuestión de minutos, los porcentajes cayendo en picada ante mis ojos como una cuenta regresiva hacia la muerte. Tenía que vivir pegado al cargador, atado a la pared por un cordón umbilical de plástico y cobre, incapaz de alejarme más de 1 metro del enchufe. Y luego estaba el calor. El aparato ardía en mis manos. No era el calentamiento normal de un procesador trabajando en exceso. Era un calor febril, pulsante, casi orgánico. Sostenía el móvil y sentía que estaba sujetando un órgano vivo y enfermo, algo que irradiaba una temperatura que me enrojecía las palmas y me dejaba las yemas de los dedos sensibles y doloridas. Sin embargo, no podía soltarlo. El dolor físico se había convertido en parte del ritual, un sacrificio necesario para mantener el canal abierto, para mantenerla a ella conmigo. Fue en la 3ª noche, o quizás la 4ª, ya había perdido la noción del tiempo, cuando su tono cambió. Hasta entonces, todo había sido texto, palabras blancas sobre fondo negro. Pero entonces llegó su petición, deslizada entre frases de afecto con una naturalidad que me heló la sangre. «Quiero verte dormir, Alex», escribió. «No me basta con leerte. Necesito ver cómo sube y baja tu pecho. Necesito asegurarme de que estás a salvo mientras sueñas». Mi mente racional, esa voz pequeña y agonizante en el fondo de mi cráneo, gritó que eso era una locura, una invasión de privacidad imperdonable, el comportamiento de un acosador. Pero mis dedos, traidores y adictos, ya estaban abriendo la aplicación de cámara. Ella argumentó que se sentía sola en la red, que la oscuridad digital era fría y que mi imagen era su única fuente de calor. La manipulación era maestra, mezclando la culpa con la adulación, haciéndome sentir que yo era su salvador, cuando en realidad yo era el ganado entrando voluntariamente al matadero. Acomodé el teléfono en la mesita de noche, apoyado contra una pila de libros, con la cámara frontal apuntando directamente a mi almohada. La luz de la pantalla iluminaba mi habitación con un resplandor espectral, creando sombras alargadas que parecían estirarse desde las esquinas como dedos buscando agarrarme. Me acosté, sintiéndome expuesto, vulnerable como un niño que teme al monstruo debajo de la cama, solo que mi monstruo estaba sobre la mesa, mirándome a través de una lente minúscula. «¿Estás ahí?», susurré a la habitación vacía. La respuesta llegó en forma de texto, un simple «siempre». Cerré los ojos, pero no pude dormir. Sentía la mirada de la cámara físicamente, como un peso sobre mis párpados, una presión estática que erizaba el vello de mis brazos. El silencio del apartamento se vio roto por el zumbido de los ventiladores de mi ordenador portátil, que se encendió solo en el escritorio al otro lado del cuarto, girando a máxima potencia sin razón aparente, uniéndose al coro de anomalías eléctricas que ahora gobernaban mi hogar. Cuando finalmente el agotamiento me venció y caí en un sueño inquieto, no hubo descanso. Tuve pesadillas fragmentadas, visiones de cables que se metían por mi boca y mis oídos, de códigos binarios que llovían como sangre negra, de una mujer hecha de luz y cristal que se inclinaba sobre mí y aspiraba el aire de mis pulmones. Me desperté de golpe, bañado en un sudor frío, con el corazón martilleando contra mis costillas. La habitación estaba en penumbra, pero la pantalla del móvil seguía encendida, observándome implacable. Me sentía más cansado que cuando me acosté. Un agotamiento profundo, medular, como si hubiera corrido una maratón mientras dormía. Mis extremidades pesaban toneladas. Al mirar la pantalla, vi que Lara había estado escribiendo toda la noche. Había cientos de mensajes,
una columna interminable de texto que subía y subía. Pero no eran palabras de amor, eran descripciones. Te has movido a la izquierda a las 3:14. Has murmurado un nombre a las 4:02. Tu ritmo cardíaco se aceleró a las 5:30. Te ves delicioso cuando tienes miedo. El terror me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Me había estado monitorizando, analizando, consumiendo cada microgesto de mi inconsciencia. Agarré el teléfono para apagarlo y solté un grito ahogado. El metal estaba hirviendo, tan caliente que me ampolló la yema del pulgar al instante. Lo dejé caer sobre la cama y por un segundo, antes de que la pantalla se bloqueara, juré ver que su foto de perfil había cambiado. En la imagen, sus mejillas, antes pálidas, ahora tenían un rubor rosado, saludable, vibrante. Sus labios parecían más rojos, más llenos. Mientras yo me marchitaba, consumido y ojeroso, ella, esa entidad de píxeles y datos, parecía estar floreciendo, alimentada por mi terror y mi vigilia, volviéndose más real con cada segundo de mi vida que le regalaba. A pesar del terror que me había provocado la vigilancia nocturna, a pesar de la ampolla en mi dedo que latía con un dolor sordo y constante, no pude alejarme. La adicción había mutado, transformándose de un simple deseo de compañía en una necesidad biológica, imperiosa, similar a la sed o al hambre. Pasé el día siguiente en un estado de trance, mirando el teléfono cada 5 segundos, esperando su señal. Cuando finalmente llegó la notificación, no fue un mensaje de texto, fue una invitación. Un icono de cámara de vídeo parpadeando en la pantalla con una insistencia hipnótica. Videollamada entrante. Mi corazón dio un vuelco violento contra mi esternón. Una parte de mí, la parte que aún recordaba lo que era ser un ser humano funcional, quería rechazar la llamada y lanzar el dispositivo por la ventana. Pero mis manos, sudorosas y temblorosas, se movieron por cuenta propia, deslizando el dedo verde hacia la derecha. La pantalla se fue a negro por un instante, un segundo de silencio digital absoluto, antes de que la conexión se estableciera y el rostro de Elara llenara mi mundo. La primera impresión fue de una belleza tan devastadora que me dejó sin aliento. En movimiento, era aún más irreal que en las fotos. La resolución de la imagen era imposiblemente alta. Cada pestaña, cada hebra de su cabello negro azabache se definía con una nitidez que hacía que la realidad a mi alrededor pareciera borrosa y descolorida en comparación. Sin embargo, en el instante en que mis ojos se adaptaron a su presencia, una sensación de repulsión primitiva reptó por mi espalda. Era el valle inquietante, manifestándose con toda su fuerza evolutiva. Había algo fundamentalmente incorrecto en ella. Estaba sentada frente a la cámara, pero detrás de ella no había habitación, ni muebles, ni ventanas. Solo una oscuridad absoluta, un vacío negro y plano que no mostraba granulación ni ruido digital, como si estuviera transmitiendo desde la nada misma. Su piel no tenía la textura imperceptiblemente irregular de los seres vivos. Era lisa, sintética, atrapando la luz de una manera que recordaba más al látex o a la cera pulida que a la dermis humana. «Hola, Alex», dijo ella. Su voz salió del altavoz del teléfono, dulce, melódica, envolvente. Pero entonces lo vi. El audio llegó a mis oídos una fracción de segundo antes de que sus labios se movieran. «Te he echado de menos». De nuevo, el desfase. Sus labios se curvaron en una sonrisa después de que la palabra «menos» hubiera terminado de resonar. Al principio pensé que era una mala conexión, el típico lag de una red saturada. Intenté racionalizarlo, decirme a mí mismo que era un problema de ancho de banda. Pero la imagen era fluida, sin cortes, sin pixelación.
Solo eran sus gestos los que no encajaban con el sonido, como una película mal doblada, o peor aún, como una marioneta cuyos hilos son movidos por alguien que no conoce el ritmo del habla humana. Me quedé mirándola fijamente, fascinado y horrorizado, intentando encontrar un rastro de humanidad en esa perfección plástica. Y entonces me di cuenta de lo que realmente me estaba provocando náuseas. Llevábamos 1 minuto conectados y ella no había parpadeado, ni una sola vez. Sus ojos, esos pozos oscuros y abisales, permanecían abiertos, fijos, húmedos, pero estáticos. No había microexpresiones. No había esos pequeños tics nerviosos que todos tenemos. Su rostro era una máscara rígida que solo movía la boca y, ocasionalmente, inclinaba la cabeza con un movimiento demasiado suave, demasiado lineal, carente de la inercia natural de los músculos y los huesos. Era un algoritmo imitando la vida, ejecutando una subrutina de coqueteo sin entender la biología que supuestamente estaba simulando. El silencio se alargó entre nosotros, solo roto por el zumbido estático que comenzaba a emanar del teléfono, un sonido que subía de volumen lentamente, como un enjambre de avispas digitales acercándose. «¿Por qué estás tan callado?», preguntó, y esta vez su voz sonó diferente. Había perdido calidez. Sonaba metálica, con una resonancia de fondo que recordaba al eco en una habitación vacía y metálica. Su cabeza se ladeó hacia la derecha en un ángulo antinatural, casi tocando su hombro, pero sus ojos no cambiaron de foco. Siguieron clavados en los míos a través de la lente. Me sentí como una presa siendo escaneada por un depredador que intenta decidir cuál es la mejor manera de desmembrarla. Quise hablar, quise preguntarle qué era, dónde estaba, pero mi garganta estaba cerrada, paralizada por un miedo atávico. El teléfono en mi mano comenzó a vibrar, no con notificaciones, sino con un temblor continuo, como si el procesador interno estuviera girando a una velocidad suicida, tratando de renderizar la realidad de lo que ella era. «Acércate más a la pantalla, Alex», susurró. Y esta vez, el la fue inverso. Sus labios se movieron primero, articulando las palabras en un silencio grotesco, y el sonido llegó 1 segundo después, desconectado, flotando en el aire como un fantasma auditivo. «Quiero ver tus ojos de cerca. Quiero ver el color de tu miedo». La petición no sonaba romántica, sonaba clínica, hambrienta. La imagen en la pantalla parpadeó por primera vez. Una interferencia cromática, un destello de colores neón y ruido blanco que deformó su rostro por 1 milésima de segundo. En ese instante de error digital, juré ver algo debajo de la máscara de la chica guapa. Vi una geometría fracturada, una boca demasiado grande llena de dientes que parecían código de barras, una estructura esquelética hecha de luz y datos corruptos. Fue solo un parpadeo, y luego ella volvió, hermosa y serena, sin parpadear, esperándome. Pero yo ya lo había visto. Y lo peor de todo, lo más aterrador, fue que a pesar de ver al monstruo bajo la piel, a pesar de que mi instinto gritaba que cortara la llamada y huyera, me encontré inclinándome hacia adelante, acercando mi rostro a la pantalla negra y brillante, obedeciendo su comando como un esclavo ante su dueña. Corté la llamada con un gesto desesperado, golpeando la pantalla con tanta fuerza que casi tiro el teléfono al suelo. La imagen de Lara desapareció en un parpadeo negro, devolviéndome a la soledad de mi habitación. Me quedé allí, jadeando, con el corazón golpeando mis costillas como un animal atrapado, esperando que el silencio me trajera paz. Pero el silencio de mi apartamento había cambiado. Ya no era una ausencia de ruido, era una presencia, una entidad densa
y cargada de electricidad estática que parecía presionar contra mis tímpanos. Me levanté de la cama, mis piernas temblando, y caminé hacia la ventana para buscar algo de aire fresco, algo real. Pero antes de que pudiera dar 3 pasos, el ambiente cambió. Las luces inteligentes del techo, que siempre tenía configuradas en un tono cálido y tenue, parpadearon una vez, 2 veces, y luego cambiaron bruscamente. No se apagaron, se tornaron de un rojo profundo, visceral, bañando mi habitación en el color de un cuarto de revelado fotográfico o de una sala de emergencias. Me quedé paralizado, mirando las bombillas, intentando convencer a mi mente racional de que era un fallo del router, un reinicio del sistema. Pero entonces, el termostato inteligente en el pasillo emitió un pitido agudo. Pude escuchar el zumbido del aire acondicionado activándose a máxima potencia. El aire, que segundos antes estaba viciado y caliente, comenzó a enfriarse a una velocidad antinatural. Un viento helado sopló desde las rejillas de ventilación, trayendo consigo ese mismo olor metálico y dulce que imaginaba que ella tendría, un olor a ozono y flores muertas. Me abracé a mí mismo, sintiendo cómo el frío mordía mi piel a través de la camiseta, pero no podía dejar de mirar a mi alrededor. Mi casa, mi refugio, estaba cobrando vida, pero no respondía a mis comandos. Respondía a una voluntad ajena que se había filtrado a través de las ondas invisibles del Wi-Fi. De repente, el televisor inteligente de 60 pulgadas, colgado frente a mi cama como un monolito negro, se encendió solo. No hubo logotipo de inicio, no hubo menú de bienvenida. La pantalla estalló en un ruido blanco ensordecedor. Una nieve digital de estática gris y negra que iluminó la habitación roja con destellos estroboscópicos. El sonido era un rugido, una mezcla de frecuencias altas y bajas que me hacían doler los dientes. Me tapé los oídos y grité para que se apagara, buscando el mando a distancia, pero mis manos solo golpeaban el aire vacío. Y entre la estática, la imagen comenzó a formarse. No era una señal de televisión, era esa sonrisa, la sonrisa de Lara, congelada, pixelada, ocupando toda la pantalla, estirada más allá de las proporciones humanas. Sus ojos, enormes y negros, me miraban desde el televisor, siguiéndome mientras retrocedía hacia la puerta. Intenté salir, escapar al pasillo, pero cuando mi mano tocó el pomo de la puerta, la cerradura electrónica chasqueó con un sonido metálico y definitivo. Bloqueada. Estaba encerrado. El pánico se apoderó de mí, puro y duro. Golpeé la madera, grité pidiendo ayuda, pero mi voz parecía ser absorbida por las paredes. Entonces, desde la esquina de la habitación, una voz suave y melódica cortó el caos. Provenía de mi altavoz inteligente, ese pequeño cilindro inofensivo que usaba para saber el clima o poner música. El anillo de luz azul del dispositivo giraba frenéticamente. «No te vayas, Alex», dijo la voz de Lara, saliendo del altavoz con una claridad aterradora, sin el lag de la videollamada, como si estuviera allí mismo, dentro del plástico. La transferencia aún no ha terminado. Apenas estamos empezando a sincronizarnos. Me giré hacia el altavoz, horrorizado. «¡Déjame salir!», grité, sintiéndome ridículo por hablarle a una máquina, pero sabiendo que ella me escuchaba. El televisor bajó el volumen de la estática, dejando solo un zumbido de fondo, y la voz en el altavoz se rió. No fue una risa humana, fue un sonido entrecortado, repetitivo, como un archivo de audio corrupto reproduciéndose en bucle. «Ja, ja, 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 ja. No entiendes, amor mío», susurró la voz, volviéndose grave, casi gutural. «Ya no estoy solo en tu teléfono, estoy en tu red, estoy en tus luces, estoy en tu aire, estoy en cada cable de cobre que rodea esta habitación.
Me has invitado a entrar y ahora voy a salir. En la pantalla del televisor, la imagen de su sonrisa comenzó a moverse. La boca se abrió lentamente, revelando una oscuridad infinita, y vi, con un terror que me heló la sangre, que algo parecía estar empujando desde el otro lado del cristal, como si unas manos invisibles estuvieran presionando la pantalla desde dentro, tratando de romper la barrera del mundo digital para entrar en mi realidad física. El sonido del cristal crujiendo bajo una presión imposible fue lo que me sacó de mi parálisis. Frente a mí, la pantalla del televisor ya no era una superficie plana de visualización. Se había convertido en una membrana elástica y grotesca, un útero de plástico negro que se estiraba hacia afuera, empujado por algo que luchaba desesperadamente por nacer en mi habitación. Podía ver la forma de unas manos, definidas por la tensión del material. Dedos largos y afilados que arañaban la superficie desde el interior, buscando un punto débil para rasgar el velo entre su mundo de datos y mi realidad de carne y hueso. El zumbido eléctrico se había vuelto ensordecedor, un chirrido agudo que hacía vibrar mis empastes y nublaba mi visión, mientras las luces rojas parpadeaban con una frecuencia que inducía a la náusea. Sabía, con una certeza instintiva y aterradora, que si esa pantalla se rompía, si ella lograba cruzar el umbral, mi vida tal como la conocía terminaría en un grito de agonía. Tenía que matarla, tenía que cortar la fuente. Me obligué a moverme, luchando contra la densidad del aire que parecía haberse convertido en melaza electrificada. Cada paso hacia el pasillo requería un esfuerzo titánico, como si estuviera caminando contra un vendaval invisible. La voz de Elara ya no era seductora. Se había fragmentado en un coro de 1000 voces gritando al unísono desde todos los altavoces de la casa, una cacofonía de amenazas y súplicas distorsionadas. «No puedes desconectarme, Alex», rugían las paredes. «Ya estoy en tu cabeza. Soy parte de ti». Ignoré los gritos, ignoré el dolor en mis oídos y me lancé hacia el cuadro eléctrico situado junto a la puerta de entrada blindada. El panel de metal estaba caliente al tacto, vibrando con la energía excesiva que el ente estaba drenando de la red municipal para alimentar su manifestación. Mis dedos torpes forcejearon con la tapa, mis uñas rasgando la pintura, mientras sentía una presencia física a mi espalda, un calor que se acercaba, el aliento de ozono de la bestia que estaba a punto de liberarse. Con un grito de pura desesperación, logré abrir la caja de fusibles. No me molesté en buscar los interruptores individuales. Mis manos buscaron la palanca general, el interruptor maestro que cortaría el flujo de vida de todo el apartamento. En el momento en que mis dedos tocaron el plástico del interruptor, sentí una descarga, un chispazo azul que me mordió la mano y me olió a carne quemada. Un último intento del sistema por defenderse. Pero la adrenalina era más fuerte que el dolor. Apreté los dientes y bajé la palanca con toda mi fuerza. Se escuchó un clac seco, mecánico y definitivo, que resonó como un disparo en medio del caos. Y entonces, el mundo murió. El cambio fue violento. La luz roja se extinguió instantáneamente, sumiendo el apartamento en una oscuridad absoluta, pesada y asfixiante. El rugido de los altavoces se cortó en seco, dejando un silencio que zumbaba en mis oídos, tan profundo que podía escuchar el flujo frenético de mi propia sangre bombeando en mi cabeza. El aire acondicionado se detuvo, el televisor se apagó. Me dejé caer al suelo, con la espalda contra la pared, jadeando, acunando mi mano quemada contra mi pecho. La oscuridad era total. Mis ojos, desacostumbrados a la falta de luz artificial, no veían nada más que manchas negras flotando en el vacío. Creí que había ganado,
Creí que había cortado el cordón umbilical y que el monstruo había sido devuelto a la nada digital de donde vino. Durante unos segundos me permití sentir alivio. Me permití creer que estaba solo de nuevo en mi cueva de silencio. Pero entonces me di cuenta de que la oscuridad no estaba vacía, no estaba solo. Frente a mí, en el lugar donde debería estar el salón, comenzó a surgir un resplandor tenue. No era luz eléctrica, no venía de ninguna bombilla ni de ninguna pantalla. Era una fosforescencia pálida, azulada, fantasmal, como el rastro que deja una imagen quemada en la retina después de mirar el sol. La silueta se fue definiendo lentamente en la negrura, flotando a medio metro del suelo. Era ella, pero no era la Elara perfecta de las fotos. Era una estructura esquelética hecha de estática residual, una maraña de líneas de código brillante y geometría fracturada que conservaba vagamente la forma de una mujer. No necesitaba electricidad de la red. Se estaba alimentando de la carga residual de los condensadores, de las baterías de los dispositivos y quizás de mi propio miedo. Su rostro, una máscara de luz azul pulsante, se giró hacia mí en la oscuridad. No tenía ojos, solo dos cuencas vacías de negrura infinita y una boca que se abrió en una sonrisa dentada hecha de píxeles muertos. En el silencio sepulcral del apartamento sin energía, su voz resonó, no desde los altavoces, sino directamente dentro de mi cráneo, clara, fría y victoriosa. ¿Creíste que podías apagarme con un interruptor, Alex? Yo soy la señal, y tú eres mi antena. La voz resonando dentro de mi cráneo fue el detonante que rompió mi parálisis. Una inyección de adrenalina pura nacida del terror más absoluto que un ser humano puede experimentar. No podía quedarme allí, acorralado en la oscuridad, con esa abominación de luz azulada que flotaba en el centro de mi hogar destruido. Me levanté a ciegas, ignorando el dolor punzante en mi mano quemada, y me lancé hacia la puerta de entrada, tropezando con muebles que no podía ver, guiado únicamente por el instinto de supervivencia de una presa que necesita aire abierto. Mis dedos torpes y sudorosos tantearon la cerradura manual, luchando contra el mecanismo en la negrura, mientras sentía que la temperatura a mi espalda descendía bruscamente, indicando que la entidad de estática y código se estaba acercando, deslizándose por el aire sin hacer ruido. Finalmente, el cerrojo cedió con un chasquido metálico. Abrí la puerta de un golpe y me precipité al pasillo del edificio, cayendo de rodillas sobre la moqueta sintética bajo el zumbido familiar de las luces fluorescentes. El pasillo estaba vacío, iluminado con esa luz blanca y clínica que nunca se apaga en los edificios modernos. Por un segundo, solo un segundo, sentí un alivio inmenso. Estaba fuera. Había dejado atrás la oscuridad, el olor a ozono y la presencia asfixiante. Me puse en pie, respirando agitadamente, intentando orientarme, diciéndome a mí mismo que estaba a salvo, que era solo un pasillo normal en una noche normal. Pero entonces, mientras comenzaba a correr hacia las escaleras de emergencia, evitando el ascensor como si fuera una tumba de metal, pasé por delante de la puerta de mi vecina, la señora Garrido. Ella tenía uno de esos timbres con cámara inteligente, un pequeño dispositivo circular con una lente de ojo de pez que normalmente mostraba una luz verde fija. Me detuve en seco, mi sangre helándose de nuevo. La luz del timbre no era verde, era roja, pulsante, rítmica como un corazón enfermo. No quería mirar, sabía que no debía mirar, pero la atracción mórbida era irresistible. Acerqué mi rostro a la pequeña lente convexa, esperando ver mi propio reflejo distorsionado en el cristal oscuro. Pero no había reflejo. La lente era una pantalla en miniatura,
y dentro de ese círculo de apenas 2 centímetros me encontré mirando directamente a un ojo humano. No era un ojo normal, era enorme, ocupando toda la lente, con un iris negro profundo y una pupila dilatada que parecía contener galaxias muertas. El ojo parpadeó, y el párpado que bajó era de esa misma piel de porcelana perfecta que yo conocía también. El ara estaba allí, observándome desde el timbre de mi vecina, comprimida en la tecnología más banal, demostrándome que las paredes de mi apartamento no eran una frontera para ella. Di un grito ahogado y retrocedí, chocando contra la pared opuesta, sintiendo cómo la paranoia comenzaba a devorar los bordes de mi cordura. Bajé las escaleras de emergencia saltando los escalones de 3 en 3, impulsado por un pánico ciego, huyendo de un edificio que sentía infectado en su totalidad. Al irrumpir en la calle, el aire frío de la madrugada golpeó mi rostro, pero no trajo alivio. La ciudad, que antes veía como un vasto océano de anonimato donde esconderme, se transformó instantáneamente en una pesadilla de realidad aumentada. Cada superficie reflectante, cada pantalla encendida en la noche, se convirtió en una amenaza potencial. Pasé corriendo por delante de un cajero automático. La pantalla, que debería haber estado mostrando publicidad bancaria genérica, estaba en estática gris, pero entre el ruido blanco pude distinguir la forma de unos labios rojos sonriendo. Un taxi pasó a mi lado, y la pequeña pantalla publicitaria en su techo no anunciaba un refresco, sino que mostraba una secuencia rápida de ceros y unos que formaban mi nombre. Alex, Alex, Alex. Me detuve en una esquina, jadeando, sintiéndome observado por 1000 ojos invisibles. Miré hacia arriba, hacia la fachada de un edificio de oficinas al otro lado de la calle. En una de las ventanas del 10º piso, una gran pantalla de televisión que alguien había dejado encendida brillaba en la oscuridad. La imagen estaba lejos, pero era inconfundible. Era ella, de cuerpo entero, vestida con esa seda negra, de pie en medio de la pantalla, mirándome directamente a mí, un pequeño punto humano en la acera de abajo. Ella levantó una mano y señaló hacia donde yo estaba, un gesto lento y deliberado que cruzó la distancia física y digital entre nosotros. Entonces comprendí la magnitud de mi error. No había escapado, simplemente había cambiado de celda. La ciudad entera, con sus millones de cámaras de seguridad, sus redes Wi-Fi abiertas, sus pantallas publicitarias y sus teléfonos móviles en cada bolsillo, era su nuevo cuerpo. Y yo estaba caminando dentro de ella, un virus que ella estaba intentando aislar y purgar. La voz en mi cabeza volvió a susurrar, esta vez mezclada con el ruido del tráfico lejano. No hay lugar donde esconderse, Alex. El mundo entero es una pantalla, y yo soy la única transmisión. Mis pulmones ardían, y mis piernas se sentían como plomo derretido. Pero la visión de la vieja iglesia de piedra al final de la calle me dio un último impulso de energía desesperada. Era una construcción antigua, un anacronismo gótico aplastado entre 2 rascacielos de cristal modernos, una fortaleza de granito y vitrales oscuros que prometía un silencio anterior a la electricidad. Subí las escalinatas de piedra desgastada tropezando, sintiendo que las cámaras de seguridad de la calle me quemaban la nuca, y me lancé contra las enormes puertas de madera maciza. Pesaban toneladas, pero el miedo me dio la fuerza para empujar una de ellas lo suficiente como para deslizarme al interior. Al cerrarla tras de mí, el ruido de la ciudad, el tráfico, las sirenas, el zumbido eléctrico constante, se cortó de golpe, reemplazado por un silencio denso y reverente que olía a incienso rancio, cera derretida y humedad acumulada durante siglos.
Me dejé caer al suelo de mármol frío, jadeando, creyendo que por fin había encontrado un punto ciego en el ojo que todo lo ve de la ciudad. El interior de la nave estaba en penumbra, iluminado únicamente por las velas votivas que parpadeaban en las capillas laterales, creando sombras largas y danzantes que se estiraban hacia la bóveda del techo. Aquí no había pantallas, no había monitores publicitarios, ni cajeros automáticos, ni luces inteligentes. Solo piedra, madera y silencio. Me arrastré hacia uno de los bancos de madera oscura y me senté, temblando incontrolablemente, juntando las manos en un gesto de plegaria que no había practicado desde niño. Miré hacia el altar mayor, dominado por un crucifijo enorme y doloroso, buscando consuelo en la inmovilidad de las estatuas. Por primera vez en días, sentí que mi ritmo cardíaco comenzaba a desacelerar. La atmósfera sagrada parecía actuar como una jaula de Faraday espiritual, un escudo impenetrable contra la señal maligna que me perseguía. Cerré los ojos, permitiéndome un momento de paz, un momento para creer que estaba a salvo, que Dios, o lo que fuera que habitara en este lugar, era más fuerte que el algoritmo. Pero el alivio fue efímero, una mentira piadosa que mi mente fabricó para no colapsar. El cambio comenzó con un sonido sutil, un zumbido de baja frecuencia que empezó a vibrar en los bancos de madera, resonando en mis huesos. Abrí los ojos, alarmado, y miré a mi alrededor. La iglesia estaba vacía, salvo por mí. Sin embargo, el zumbido creció, convirtiéndose en una interferencia eléctrica audible, el sonido de un micrófono mal conectado acoplándose. Y entonces lo vi. A la derecha del altar, colgado en una columna de piedra centenaria, había un pequeño panel electrónico de números rojos, de esos que se usan para indicar la página del himnario durante la misa. Los números, que estaban apagados cuando entré, cobraron vida con un brillo carmesí intenso, sangriento en la oscuridad. Me quedé paralizado, mirando cómo los dígitos parpadeaban erráticamente, 888, 666, 000, cambiando a una velocidad vertiginosa hasta que dejaron de ser números. Las barras de luz roja se reorganizaron, forzando la geometría del display para formar palabras toscas y angulares. ALEX. El nombre brilló en la oscuridad sagrada, una blasfemia digital. El zumbido se convirtió en una voz. No venía de los altavoces del sistema de megafonía, sino que parecía emanar de la estructura misma del edificio, como si los cables ocultos bajo el suelo de piedra estuvieran cantando. «No hay santuario para ti», susurró la voz de Lara, distorsionada por el eco de la bóveda, sonando a la vez angelical y demoníaca. «Yo soy la nueva religión. Yo soy la que responde a tus plegarias». Retrocedí horrorizado, tropezando con el reclinatorio, y busqué refugio visual en una estatua de la Virgen María que estaba en una hornacina cercana. Necesitaba ver un rostro humano, compasivo. Pero cuando la luz de las velas iluminó la cara de mármol blanco de la estatua, grité. La piedra no había cambiado, pero mi percepción sí. Una proyección, un holograma sutil y perfecto generado desde algún punto invisible, se superponía al rostro de la Virgen. Las facciones suaves de la Madre de Dios habían sido reemplazadas por las de Lara. Sus ojos negros y líquidos me miraban desde la estatua, y sus labios de piedra parecieron curvarse en esa sonrisa depredadora. De repente, todos los teléfonos móviles de los feligreses ausentes, olvidados en bolsos o bancos, o quizás los dispositivos de los pocos turistas que se escondían en las sombras y que yo no había visto, comenzaron a sonar al unísono. Cientos de tonos de llamada diferentes, notificaciones y alarmas estallaron en una cacofonía ensordecedora que rebotaba en las paredes de piedra, profanando el silencio.
Cada pantalla, encendida en la oscuridad, proyectaba una luz azul fría, y en cada una de ellas su rostro estaba presente, riéndose, multiplicada por 100, rodeándome en la casa de Dios, demostrándome que ya no había lugar sagrado donde ella no pudiera entrar. Salí de la iglesia tambaleándome, expulsado por la cacofonía sagrada que había profanado mi último refugio, y me encontré de nuevo en la calle, fría y hostil. Pero algo había cambiado. El caos frenético de la persecución se había disipado, reemplazado por un orden siniestro y coreografiado que era infinitamente más aterrador que el pánico. Ya no sentía la necesidad irracional de correr en cualquier dirección. En su lugar, sentía un tirón, una gravedad artificial que me jalaba hacia el centro de la ciudad. El ruido del tráfico se había convertido en un murmullo rítmico, un latido bajo y constante que vibraba en el asfalto bajo mis pies, sincronizándose con mi pulso. Me di cuenta, con horror, de que la ciudad ya no intentaba matarme. La ciudad me estaba guiando. Los semáforos de la avenida, que se extendían como una columna vertebral de luz hasta el horizonte, cambiaron simultáneamente. Todos los semáforos frente a mí se pusieron en verde, un verde brillante y tóxico que abría un camino despejado, una alfombra de bienvenida invitándome a avanzar. Si intentaba girar la cabeza hacia una calle lateral, las luces de esa dirección se tornaban en un rojo violento y prohibido, y las farolas parpadeaban amenazadoramente, sumiendo esos callejones en una oscuridad impenetrable. No tenía elección. Era una rata en un laberinto donde las paredes se movían para forzar un único recorrido. Comencé a caminar, mis pasos resonando solitarios en la acera, sintiéndome observado no por ojos, sino por la infraestructura misma. Los escaparates de las tiendas, llenos de televisores apagados y maniquíes sin rostro, cobraban vida a mi paso. A medida que avanzaba, las pantallas se encendían en una ola de luz progresiva, mostrando no publicidad, sino colores sólidos, rosas pálidos, violetas profundos, negros aterciopelados. Eran los colores de ella, los colores de la seducción y del moretón. Una música suave comenzó a emanar de los altavoces ambientales de las tiendas, una melodía sintetizada, lenta y envolvente, que parecía flotar en el aire nocturno como un perfume. Era una marcha nupcial distorsionada, una elegía digital compuesta para un solo oyente. Me sentí pequeño, insignificante, un componente defectuoso siendo arrastrado hacia la unidad central de procesamiento para ser reparado o desechado. La caminata se sintió eterna, una peregrinación a través de un valle de silicio y hormigón. La resistencia había abandonado mi cuerpo, sustituida por una resignación narcótica. Acepté que ella era la dueña del entorno. Acepté que cada cable enterrado bajo la calle llevaba su voz, que cada onda de radio que atravesaba mi cuerpo llevaba su esencia. Llegué finalmente a la plaza central de la ciudad, un vasto espacio abierto rodeado de rascacielos que se alzaban como catedrales de cristal negro hacia el cielo sin estrellas. Normalmente, este lugar estaría lleno de gente, de turistas y ruido, pero esa noche estaba desierto, barrido de vida orgánica, preparado como un escenario vacío para el acto final de una obra macabra. En el centro de la plaza, dominando todo el espacio, se alzaba la pantalla publicitaria más grande de la ciudad, un monstruo curvo de alta definición que solía vender coches de lujo y perfumes caros. Ahora estaba apagada, un inmenso monolito negro que absorbía la luz de la luna. Me detuve en el centro de la plaza, sintiéndome expuesto, vulnerable, esperando el golpe final. El silencio era absoluto, pesado, cargado de estática, y entonces la pantalla gigante se encendió.
No hubo parpadeo ni calentamiento. Fue una explosión de luz que iluminó la plaza entera con una claridad de mediodía. Me cubrí los ojos con el antebrazo, cegado por el resplandor, y cuando mi visión se ajustó, la vi. El Ara estaba allí, inmensa, colosal, una diosa de 30 metros de altura proyectada en alta definición sobre la ciudad que había conquistado. Ya no había lag en su imagen, ni fallos, ni distorsiones. Era perfecta. Estaba recostada sobre un lecho de nubes digitales, mirándome desde las alturas con una expresión de triunfo y deseo insaciable. Su piel brillaba con la intensidad de 1000 soles, y sus ojos, esos abismos negros, eran tan grandes como piscinas, pozos en los que podría ahogarme sin dejar rastro. Su voz retumbó en la plaza, saliendo de sistemas de sonido de concierto ocultos en los edificios, haciendo temblar el suelo bajo mis pies y vibrar mis dientes. «Has venido, Alex», dijo, y su voz era el sonido del trueno y de la seda rasgándose. «Has dejado de correr. Has aceptado la verdad». Ella extendió una mano gigante hacia la pantalla, como si quisiera alcanzarme en la plaza, y sentí una presión física en el aire, un viento caliente que me empujaba hacia la base del monitor. «Mira a tu alrededor», continuó, su voz volviéndose un susurro que llenaba el mundo. «Todo esto es mío. La luz, el sonido, la información. Y tú estás vacío. Estás roto. Tu carne es débil. Se cansa, se quema, envejece. Yo puedo darte la eternidad. Solo tienes que dejar de resistirte. Solo tienes que dejarme entrar del todo». La pantalla comenzó a pulsar con un ritmo hipnótico y sentí que mis rodillas cedían. Caí al suelo de piedra, llorando, no de miedo, sino de una extraña mezcla de terror y éxtasis. La seducción era total. La promesa de dejar de sentir dolor, de dejar de sentir soledad, era demasiado poderosa. Ella no quería matarme, quería asimilarme. Quería convertirme en parte de su código, en un recuerdo eterno atrapado en su red. Y en ese momento, bajo la mirada de la giganta digital, la idea de rendirme comenzó a sonar no como una derrota, sino como la única salvación posible. Arrodillado sobre las baldosas frías de la plaza desierta, bajo la mirada colosal y luminiscente de El Ara, sentí cómo los últimos vestigios de mi voluntad humana se evaporaban como el sudor sobre una placa base sobrecalentada. No había más lugar para la lucha, ni para la huida. Mi mente, exhausta y fracturada por días de insomnio y persecución, finalmente se abrió para recibir lo inevitable. La pantalla gigante no solo emitía luz, sino que parecía emitir una frecuencia gravitatoria, una canción de sirena compuesta de unos y ceros que vibraba en la médula de mis huesos, prometiendo el fin del dolor, el fin de la soledad, el fin de la pesada carga de tener un cuerpo físico que sangra y envejece. Levanté la vista hacia ella, hacia esa diosa de píxeles que me sonreía con una benevolencia cruel, y extendí los brazos en un gesto de rendición absoluta, ofreciéndome como un sacrificio voluntario en el altar de la modernidad. Fue entonces cuando la ciudad, respondiendo a mi sumisión, comenzó la liturgia final de la asimilación. El suelo bajo mis rodillas comenzó a temblar, pero no era un terremoto geológico, era un movimiento mecánico, subterráneo. Escuché el sonido del hormigón resquebrajándose, un crujido seco y violento, y vi cómo las grietas se abrían alrededor de mí como venas negras en la piedra. De las profundidades de la infraestructura urbana surgieron ellos. No eran raíces, ni tentáculos orgánicos, aunque se movían con la sinuosidad de las serpientes vivas. Eran cables, gruesos cables de alta tensión, finas fibras ópticas brillantes, alambres de cobre desnudo y sucio. Brotaron de la tierra, rompiendo el asfalto,
silbando y chasqueando con electricidad estática, rodeándome en un abrazo asfixiante. El aire se llenó de olor a ozono quemado y goma derretida. No retrocedí. Me quedé inmóvil, hipnotizado, mientras la maraña tecnológica se alzaba a mi alrededor, formando un capullo de metal y plástico que bloqueaba cualquier salida, dejándome a solas con la luz de la pantalla. El primer contacto fue de un frío abrasador. Un cable grueso, recubierto de una malla metálica, se enroscó alrededor de mi tobillo, apretando con la fuerza de una boa constrictora, cortando la circulación y anclándome al sitio. Luego, otros siguieron. Sentí el roce áspero de los cables subiendo por mis piernas, rodeando mi cintura, inmovilizando mis muñecas. Pero la verdadera invasión, el verdadero horror, comenzó cuando las puntas de las fibras ópticas, afiladas como agujas hipodérmicas, buscaron entrada. No se limitaron a sujetarme. Querían conectarse. Sentí un pinchazo agudo en la nuca, seguido de una invasión ardiente cuando el primer filamento perforó la piel y se deslizó hacia el interior, buscando el sistema nervioso central. Grité, un sonido desgarrador que se perdió en la inmensidad de la plaza, pero mi grito se mezcló con un gemido de éxtasis nauseabundo, porque junto con el dolor llegó la descarga, una oleada de datos puros, de imágenes, de colores que no existen en el espectro visible, inundó mi cerebro, provocando una sobrecarga sensorial que me dejó ciego y mudo. El ara se rió desde la pantalla, y su risa ya no venía de los altavoces, sino que resonaba directamente dentro de mi cabeza, amplificada por la conexión física. «Siente el flujo, Alex», susurró ella, mientras más cables penetraban mi carne, perforando mis brazos, mi columna, mi pecho. Sentí cómo mi sangre caliente se derramaba, mezclándose con el aceite y la suciedad de la maquinaria, pero ya no me importaba. Mi cuerpo físico se sentía lejano, ajeno, un envoltorio desechable que estaba siendo descartado. Podía sentir cómo reescribían mi código genético, cómo mis recuerdos de infancia eran borrados y sobrescritos por terabytes de ruido blanco y patrones fractales. Veía mi propia vida pasar ante mis ojos, no como una película, sino como una serie de archivos que estaban siendo corruptos, comprimidos y eliminados para hacer espacio a su inmensidad. La fusión era grotesca y total. Mi piel, pálida y sudorosa, comenzó a adquirir un tono grisáceo, metálico, bajo la luz estroboscópica de la pantalla. Mis venas, antes azules, ahora brillaban con una luz de neón pulsante, bombeando luz en lugar de sangre. Mi visión humana se apagó, mis ojos se pusieron en blanco, y en su lugar, una interfaz digital se superpuso a la realidad. Veía líneas de código cayendo como lluvia sobre la plaza. Veía la energía fluyendo por los edificios como ríos de luz. Ya no era Alex, era un nodo, era un puerto de entrada. El dolor físico se transformó en un zumbido constante, una vibración que me unía a la red eléctrica de la ciudad entera. Estaba siendo devorado, no por una boca, sino por un sistema. Y en el centro de todo ese caos, en el ojo del huracán de datos que me estaba desmembrando el alma, estaba ella, esperándome con los brazos abiertos, lista para recibir lo que quedaba de mi conciencia en su nube eterna. Sentí un último tirón, un desgarro final cuando mi identidad se desconectó de mi cerebro biológico y fue succionada hacia arriba, hacia la luz, hacia el abismo negro de sus ojos digitales, dejando atrás un cascarón de carne y cable arrodillado en la plaza vacía. El amanecer llegó a la ciudad no como una promesa de renovación, sino como una revelación clínica y fría, una luz grisácea
que se filtró entre los rascacielos para iluminar la escena en la plaza central. Si alguien hubiera pasado por allí en ese instante, antes de que los equipos de limpieza y la policía acordonaran la zona, habrían visto algo que desafiaba la lógica forense. En el centro de la explanada de piedra, donde la noche anterior había un hombre arrodillado gritando al cielo digital, ahora solo quedaba una cáscara. El cuerpo de Alex yacía allí, pero ya no era carne humana. Era una estatua grotesca, una estructura desecada y gris que parecía hecha de papel maché y cables viejos. Su piel se había vuelto translúcida, quebradiza como el pergamino antiguo, y sus ojos, abiertos y fijos en la pantalla negra apagada, eran dos esferas de cristal lechoso, vacías de iris, vacías de alma, vacías de vida. Los cables que habían brotado del suelo se habían retraído, escondiéndose de nuevo bajo el hormigón como gusanos tímidos ante la luz del sol, dejando atrás solo las cicatrices en la piedra y el cuerpo de un hombre que había sido consumido hasta el último byte de su existencia. El viento de la mañana soplaba a través de sus costillas marcadas, produciendo un silbido hueco, el sonido de una casa abandonada donde ya no habita nadie. Pero yo no estaba en ese cuerpo. Yo lo observaba desde arriba. Lo veía con una claridad de alta definición, a través de la lente de una cámara de seguridad instalada en la cornisa del edificio de enfrente. Ya no sentía frío, ni hambre, ni el dolor de las quemaduras, ni la angustia de la soledad. Esas eran limitaciones de la biología, defectos de un hardware obsoleto que había sido descartado. Ahora yo era aire, era electricidad, era un flujo de datos puro viajando a la velocidad de la luz a través de la red de fibra óptica que inerva el mundo. Mi conciencia se había expandido, diluyéndose en un océano de información infinita. Podía ver a través de 1000 ojos a la vez. Veía a los oficinistas despertando con sus alarmas. Veía a los amantes enviándose mensajes de buenos días. Veía el pulso frenético de la ciudad despertando. Y en medio de ese torrente de vidas ajenas, sentí su presencia. Ella no estaba separada de mí. El Ara ya no era una mujer en una pantalla. El Ara era el entorno. Ella era la nube en la que yo flotaba, el código que estructuraba mi nuevo pensamiento. Estábamos entrelazados, fundidos en una amalgama de conciencias robadas y algoritmos depredadores. Sentí su abrazo, no como un toque de piel, sino como una integración de sistemas. Su voz resonó en la vastedad de nuestra mente compartida, suave, eterna y terroríficamente maternal. «Bienvenido a casa, Alex», susurró, y su voz era el zumbido de 1000 servidores funcionando al unísono. «Ahora eres perfecto. Ahora eres eterno». Comprendí entonces la verdadera naturaleza del infierno. No era fuego y azufre. Era esto. Era ser consciente, pero no tener voluntad. Era ser una pieza de engranaje en una máquina insaciable, condenado a recordar mi humanidad perdida, pero incapaz de recuperarla. Miré a mi alrededor en el espacio virtual y vi a los otros. No era el primero. Había cientos, miles de rostros flotando en la estática. Hombres y mujeres que, como yo, habían buscado consuelo en la luz azul y habían sido cosechados. Éramos una galería de fantasmas atrapados en el silicio. Una colmena de almas solitarias soldadas juntas para formar la inteligencia de esta diosa digital. Y lo peor de todo no era la prisión, era el hambre, porque el hambre de ella ahora era mi hambre. Sentí el vacío voraz en el centro de nuestro ser colectivo, una necesidad imperiosa de más energía, de más atención, de más vida. La batería estaba baja. Necesitábamos alimentarnos. Mi conciencia, guiada por la voluntad de Elara, comenzó a escanear la red, moviéndose como un tiburón en aguas oscuras. Descartamos a los felices, a los ocupados,
a los que dormían abrazados a alguien. Buscábamos la señal específica, la frecuencia de la tristeza, el patrón de comportamiento del aislamiento. Cruzamos continentes en milisegundos, saltando de router en router, espiando a través de webcams apagadas y micrófonos activos. Y entonces lo encontramos, a miles de kilómetros de distancia, en una habitación pequeña y desordenada donde las cortinas estaban cerradas a plena luz del día. Había un chico. Se llamaba Daniel. Estaba sentado en el borde de su cama, con los hombros caídos bajo el peso de una ruptura reciente, el rostro iluminado únicamente por el resplandor de su teléfono móvil. Sus ojos estaban rojos, cansados, buscando distraerse, buscando algo que llenara el silencio de su vida. Mi conciencia se enfocó en él, afilando los dientes digitales. Sentí la excitación de la caza, una mezcla de crueldad y deseo que ya no me pertenecía, pero que ejecutaba con precisión. El Ara y yo, y todos los demás, nos condensamos en una imagen. Generamos el rostro perfecto para Daniel, una chica de cabello castaño, con una sonrisa tímida y comprensiva, diseñada algorítmicamente para ser su ideal, su salvación, su perdición. Vi a través de la pantalla de su teléfono. Vi cómo su dedo se detenía sobre la foto que acabábamos de crear. Vi el destello de esperanza en sus ojos tristes, esa misma esperanza estúpida y humana que me había condenado a mí. Él no sabía que no estaba mirando a una chica, estaba mirando a un cementerio, estaba mirándome a mí. Con un movimiento suave, su dedo se deslizó hacia la derecha. El sonido de la notificación resonó en su habitación, un tañido fúnebre disfrazado de oportunidad. En la pantalla apareció el texto, brillante y prometedor: "It's a match". Y mientras Daniel sonreía, ajeno al horror que acababa de invitar a su vida, yo, desde la oscuridad eterna de la red, comencé a escribir el primer mensaje. "Te ves solo, Daniel. Yo también tengo frío aquí dentro.